¡Viva Panamá! Oye, estamos con esa musiquita así como espectacular para quemar ya el último cartuchito porque se nos está acabando el programa, pero no podíamos despedirnos sin antes venir con un tema súper interesante, chicos. ¿Ustedes ya saben de qué yo voy a hablar o les hago un spoiler? Yo lo único que te puedo decir es que el 23 béisbol. Empieza el sub-23. Así es. Es más 23. Todo lo que voy a decir. Mucho 23. Mucho 23. El La número fecha es, 23. hay que comprar la lotería. Hoy juega la lotería, ¿no? Sí, hay Así una que película. ya saben todas las también. personas supersticiosas, el número de hoy es El 23. el 23, ahí está. Y en efecto vamos a estar hablando de fútbol porque es que como en Más 23 vamos a estar transmitiendo la Liga Sub-23 que se va a llevar a cabo en México. Vamos a hablar un poquito como de historia del béisbol porque normalmente tendemos a hablar más de fútbol, que es un deporte que se practica más, por lo menos aquí en la provincia de Panamá o en la ciudad, pero en las otras provincias también se ve mucho lo que es el béisbol, ¿verdad? Y ese cambio fue ahora hace poquito. Yo me acuerdo cuando yo vine allá por los 2000 a Panamá, que los pelados en las barriadas estaban con palos y los platillitos de la soda y le pegaban todo el tiempo, estaban todo el tiempo como jugando un símil béisbol, ¿no? Porque no es ni con la bola oficial, ni con el palo, ni nada. Pero hoy por hoy todos juegan fútbol. Hubo un cambio muy grande aquí, desde Mariano Rivera en adelante. O sea, fue como empezó. Está bien, aquí siempre, este es un país relacionado al béisbol en general. Es muy fuerte en el béisbol. Pero el cambio generacional a nivel global, de todos los países en general hacia el fútbol, es sorprendente. Sí. Por eso también que hubo, pero estamos en un país de béisbol, eso está claro. De eso Sí. no ayuda. Y de hecho, hasta los que son las provincias, como bien lo mencionaste también, agarran una riña y un favoritismo, porque yo no me perdí un juego de cuando era Herrera Los Santos o era Chiriquí Los Santos, y eso era una cosa, pero de locura. Sí, Totalmente. Es que con el tema de las ligas Del Roscarú. internas, con respecto al fútbol, a ver, cuando se trata de fútbol de la selección nacional que se enfrenta, qué sé yo, en la octagonal, camino al mundial, todos apoyamos, nos vestimos de rojo, espectacular, somos full futbolistas. Sin embargo, en lo que son las ligas internas, en el fútbol realmente no se apoya tanto como se apoya el béisbol aquí en Panamá. Sí, eso es O sea, cierto. el béisbol se vive con muchísimo rigor, la gente de las provincias por ahí, los Santos, los de Metro, los de Santiago, los de Chiriquí, todo eso es Pero una ¿sabes por riña qué? real. ¿Saben por qué? Porque tienen sentido de pertenencia, porque en Chiriquí sí Claro. hay un estadio de béisbol. Claro. Que es lo que yo siempre digo que aquí pasa con el Claro. fútbol. San Miguelito, cuando estuvo aquí Gavilán, gracias a Dios, hizo su estadio. Hay un par. Pero claro, si tú tienes a Árabe Unido, que es de Colón, y tiene que venir a jugar de local al Maracaná en la cinta costera 3, y no Las tiene, cosas cambian. o Chepo, que no es Chepo de la Balboa, de la avenida Balboa, tiene que jugar en el Maracaná. Bueno, o como Y se pasó pierde el acá. sentido de pertenencia. En cambio, si tú en Chiriquí sabes que vienen a jugar a tu estadio que está en Chiriquí, o los de Coclé saben que van a Coclé a jugar al estadio que está, es diferente. Totalmente. Es como acá que creo que tuvieron que cambiar fue el Rotcarú para transformarlo y todo. Bueno, falta que para en el fútbol, caso eso de porque fútbol, no nos quedó otra. No nos Eso quedó otra, pero me explico. No hay algo como que propio que tú digas, ¿sabes qué? Defiendo lo mío porque esto es grande aquí. Sí, a nivel clubes es lo que pasa Sí. con las provincias. Si el fútbol fuera más federal, como aquí sacamos también entrevista en su momento, sería diferente. Eso es lo que creo. Así es, chicos, tal cual como lo dicen por ahí, hay de pronto un poquito más de apoyo o más o más amor por parte de todo lo que son las provincias porque tienen ese sentido de pertenencia que en el mismo fútbol, que a veces tendemos a pensar que es realmente el deporte de los panameños, pero yo diría que el porcentaje está bastante dividido, hay por ahí un 50-50. Pero vamos a hablar entonces de la historia del béisbol porque el béisbol en Panamá se remonta al siglo XIX, aproximadamente entre 1870 y 1875, con la llegada de los estadounidenses para lo que fue la construcción del ferrocarril transísmico. Obviamente estaban acá en Panamá, la mano de obra era extranjera y pasaban muchísimo tiempo aquí y tenían esos tiempitos libres y no sabían qué hacer, no había muchísimo entretenimiento como hay hoy en día, así que se ponían a jugar béisbol y los panameños nativos veían así de lejos como que ¿qué será eso que están jugando? E iban aprendiendo solamente con mirar y por ahí los panameños que sí estaban involucrados en lo que era la hora de la construcción del ferrocarril, pues tenían como más relación con los estadounidenses e iban aprendiendo. Luego, en la década del 80, ya los panameños sabían más o menos cómo funcionaba el asunto. Miren que lo interesante es que fueron aprendiendo solamente viendo y ahí lo fueron aplicando y ya para el 80 estaban como bastante empapados e iban formando sus propios grupitos. Esto se desarrollaba en mayor medida en la provincia de Panamá y también en Colón por el tema de la construcción del ferrocarril. Luego se fue extendiendo a la provincia de Bocas del Toro
Toro y así sucesivamente a todas las otras provincias llegó como la fiebre del béisbol. Finalmente, en la década del 90, específicamente en 1904, en el siglo XX ya, en 1904 empieza a ocurrir algo interesante porque en este año sabemos que inicia la construcción del canal y para la construcción del canal vino mucha mano de obra extranjera, entonces ahí pasó algo interesante, que es que los panameños ya no solamente jugaban a modo de birria entre ellos mismos, sino que ahora los extranjeros habían conformado equipos también y entonces jugaban y por supuesto ya era como que un juego con mayor sentido porque ya era como que los extranjeros tenían ese ímpetu por ganarle a los locales y los panameños por ganarles a ellos y así. Pero a todo esto no existía una organización como tal que regiera las reglas para que jugaran o que formaran ligas o torneos, todo era así como que bajo cuerda. Y Panamá se había convertido ya en ese momento en el primer país de Latinoamérica en practicar el béisbol de forma sistemática, porque antes solo se practicaba en Estados Unidos y no había llegado el deporte a ningún país de Latinoamérica. Miren qué interesante que Panamá fue el primero. Me gusta porque a mí todo lo que viene con los deportes o los bailes o las cosas que uno aprende que vienen de barcos, de gente de afuera, de extranjeros, es parecido porque de hecho el fútbol empieza también como viendo cómo juegan los ingleses, me acuerdo orígenes de bailes diferentes que vienen con inmigrantes que lo hacen y otros que los copian y a veces le cambian algunas cosas. En este caso, obviamente, es un deporte que ya tenía sus reglas y demás. Claro, sí, pero a medida que pasa el tiempo siempre sale algo, siempre le crean algo nuevo, bueno, ¿no? y siempre se moderniza todo también. Exacto. Pero sí, para mí, Panamá yo lo asocio al béisbol enseguida. De hecho, es un país muy fuerte en béisbol, muy arraigado, porque Panamá no es la provincia central ni solamente Panamá, es el interior sobre todo. Y el interior es béisbol, mucho más que el fútbol, mucho más. Así que me parece el deporte, o sea, si tú me dices cuál es el deporte de Panamá, es el béisbol. Por supuesto. Así es, chicos, les sigo contando la historia porque es que todavía falta una parte súper interesante. Y vamos a ver, en un orden cronológico, hasta 1904, cuando llegó la mano de obra extranjera para lo que fue la construcción del canal, empezaron el juego empezó a ser más competitivo. Y no es entonces hasta 1915 cuando se tiene conocimiento de la primera liga de béisbol en Panamá, pero la liga estaba dirigida y conformada solamente por equipos de Estados Unidos. La liga se llama Clubhouse y como les dije, estaba dirigida y conformada por personas de Estados Unidos y como el tema del racismo en ese tiempo estaba muy arraigado, no permitían que los panameños, que ni formaran parte de los equipos, ni que incursionaran en la liga con sus propios equipos, porque eran negros, porque eran panameños y no les permitían jugar con ellos. Pero los panameños dijeron, ¿sabes qué? Yo ya conozco cómo funciona esto y yo creo que yo no necesito de los gringos para hacer una liga. Así que ellos sabían que nada más necesitaban su pelotita y su bate y formaron sus propias ligas. Así que mira, aplausos para los panameños de aquel entonces que decidieron formar sus propias ligas. Así es. Yo los hubiera sacado a palazos. Tomaron las riendas. Yo hubiera agarrado el palo a los gringos. ¿En dónde está parado usted, amigo? Exacto. En Panamá, vaya para afuera. ¿Qué es? Agarro el palo. Pero bueno. Yo comparto el mismo pensamiento de Pablito. Sí, a mí me genera eso. ¿Qué? ¿No puedo jugar a dónde? Claro, perdón. Disculpa. ¿Cómo? Así, mira, así agarro la bola y le tiro la cara de así mismo. Pero sí, qué bueno que los panameños de aquel entonces no se quedaron sumisos ni retraídos y dijeron, ¿sabes qué? Yo puedo conformar mi propia liga, ¿por qué no? Y desde aquel entonces empezaron a surgir las estrellas del béisbol en Panamá y no es entonces hasta 1944 cuando finalmente se conforma lo que fue la Federación de Béisbol Panameña, mejor conocida como la FedeBase, que es la institución que hasta hoy en día rige todo lo que tiene que ver con béisbol en Panamá. A mí me tocó como azafato, cuando llegué a los principios que estaba aquí, trabajar en la presentación de la Liga de Béisbol cuando presentaban las nuevas indumentarias, los nuevos suéteres, que son como camisillas de los equipos de las provincias. Yo no me acuerdo si no me había tocado la de Colón a mí, que era blanca y celeste, no me acuerdo cuál me había tocado. Pero estábamos todos los azafatos, que por lo general eran toda gente que uno conocía porque trabajaban con la misma gente, claro. Todos uniformados con las provincias y todos. Y es tanta la infraestructura, cuando uno le toca ver, la LPF igual creció mucho últimamente, pero cuando uno le toca ver eso, te das cuenta dónde está la infraestructura del deporte aquí, porque toda la federación de béisbol está súper elaborada, o sea, las indumentarias son muy pretties, todos los medios, o sea, apoyan y el tema de las madrinas, los padrinos que ¿sabes? Patrocinan todas esas camisetas. Tremendo, lleno de publicidad, o sea,
Buco Ran tampoco, todo No. dinero ahí, ¿eh? Es que lo que te digo, te encuentras cancha de béisbol, a ver, está en Santiago, en Agua Dulce, en Chiriquí, en Los Coclé, Santos, todos lados. que están muy bien conformadas, se les da el mantenimiento pertinente, no son tan grandes porque el aforo máximo, creo que por ahí la de Los Santos tiene de 8.000, Por la más eso hay grande más es que obviamente claro. el Rotcaru, que cabe un montones de miles, pero a lo que voy es que hay como un espacio en cada una de las provincias para que este deporte se pueda llevar a cabo. Y se practique constantemente, total. Claro, a diferencia del fútbol que lastimosamente no se le ha dado el cuidado Ojalá- adecuado o la atención ojalá Y necesaria. tiempo al ojalá porque tiempo. también, claro, también hay talento, también se Aquí puede hablamos, me sacar acuerdo, provecho. con el que era el dueño de Herrera, del club de fútbol. Y hablábamos de eso, el tema de federalizar el deporte. Ojalá pudieran todos los clubes o todas las provincias tener un club de fútbol que lo represente para generar eso que genera el béisbol. Sería genial. Que tú dices, está jugando Herrera contra Coclé y se arman y se tiran y uno le tira al otro y Chiriquí, y Bocas que le va a ganar. Y tú lo ves incluso en las redes. Y es lindo ver eso, el sentido de pertenencia. O sea, tú de dónde eres, tú naciste en Las Tablas. Bueno, yo voy a. Luego y ven las así. caravanas y la gente cómo vive eso, o sea, es una emoción. O muy tú grande. naciste en Panamá, en Provincia Central, y tú tienes tu equipo y tu representante, o tienes dos tal vez, que también rivalizan internamente entre ellos por ver cuál es el mejor de la provincia. Es espectacular. Exacto. Ahí está Claro. Mariano, mira Mariano. Pablo, porque es que Bello. sucede con muchas personas que es, por ejemplo, de un Grande. papá santeño y de una mamá veragüense. Y Y se luego arman dices, en la ¿a casa. quién le voy? Ah, no, y para acabar la persona vive en Panamá. ¿A quién le voy? ¿A Metro, a Chiriquí, a Bueno. Veraguas? No, Hacemos el esa es una suéter por cosa la mitad. Pero eso es súper bueno. interesante, Eso claro. es bueno, y que se peleen en la casa y que no coma, que quede afuera. Y aquí tenemos, mira, Era un aquí poquito está, extremista, aquí Pablo. está la referencia máxima del béisbol panameño. Totalmente. Mariano llega al béisbol, o más bien empieza a resaltar como por allá por 1990. Ya vimos toda la historia de cómo fue evolucionando el béisbol en Panamá y lo que les decía hace un rato, que gracias a esas personas que dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no conformar nosotros nuestra propia liga? De ahí fue que fueron saliendo las estrellas y entre ellas Mariano, que salió muchos años después, pero llegó lejísimos. ¿Cómo cuántos panameños habrán jugado en las grandes ligas? Habría que investigar Habría ese que ver el datito, número. sería interesante, pero tengo entendido que son varios. Por ahí Sí, Mariano siempre hay obviamente el uno. que más destaca, Siempre hay pero, uno. pero han sido Sí. varios. Siempre hay uno, ahí tienes la prueba, ¿no? Y eso es otro deporte que gana Bárbaro. mucho dinero, ¿no? Siempre. Y bueno, ya No, No, ya, pará, y Grande aquí, liga, o sea. aquí no estamos hablando de un atleta panameño, estamos hablando de uno de los mejores atletas del deporte en mundo. Estados Unidos. O sea, no es, ay, el mejor panameño que juega allá. No, es uno de los mejores en Estados Unidos mismo. O sea, estamos hablando... Pablo, que incluso tiene su nombre en el Salón de la Fama, así escrito con letras de oro, Claro. espectacular. Yo me acuerdo ¿Cuánto del quisiera Sech uno? cantando en los premios con el suéter que se hizo de Mariano Rivera, Qué como todo de bárbaro. brillante, ¿te acuerdas? Ajá. Ese fue un buen homenaje. De verdad que sí, espectacular. Oye, y un orgullo. Ey, qué lindo, Bélgica, esto que has traído aquí. Para mí, sobre todo, que los orígenes de béisbol estoy medio perdido. Así que me viene bien. Y es bueno recordar eso, que el 23 es más 23. 23 el sub y 23. 23, De la juega sub-23 23 en la lotería y el 23 empieza... Oye, pero que ya falta poquito. Sí. ¿Hoy qué es? Hoy es 22. Hubiera estado Así bueno es. que ¿Eso es Mariano, en vez de mañana? usar la 42, usara la 23 también, como Jordan. Eso es mañana, así que esperemos que ya todos estén listos con un six-pack o algo ahí para pasarla Oiga, chévere. o agua. Y sintonizar, por supuesto, el béisbol por las pantallas de Más 23. Ya lo saben, no se lo pueden perder. A Sara Saldarriaga no le gustó lo del six-pack. Puede ser con agua, chicos. Oye, Si un usted no bebe... six-pack de agua, ¿por qué no? Un six-pack de agua. ¡Epa! De agua con gas. ¿Qué estabas pensando tú? No sé, Muy yo mal. también six-pack de agua, pero dale, vamos con six-pack de agua. Gracias, Hasta mañana, mi gracias, gente. Belgiquilla. Hasta Gracias, mañana. Belgica. ¡Chao! Mañana béisbol, bye.